Bendiciones, querida iglesia, buenas tardes, qué lindo que nos podemos encontrar en otro momento, otra oportunidad más para juntos compartir la palabra de Dios. Te saluda, la pastora Lina y Guillermo Camiña, y queremos también darle la bienvenida a todos los que nos están viendo en esta hora, se están sumando, y también a los que se sumarán después. Así es, qué bueno que otro domingo más nos podemos juntar para charlar un ratito de la palabra de Dios y poder compartir con ustedes lo que Dios ha dado a nuestro corazón. ¿No es así? La palabra de hoy lleva por título Una semana difícil. Una semana difícil. ¿Quién no la ha tenido? ¿Y quién no la tiene a veces en esta época, ¿no es cierto? Pero estamos estudiando, en la semana con toda la iglesia, y ustedes lo saben, aquellos que podemos estar en la semana vía Zoom, encontrarnos los días viernes. Estamos viendo al Señor Jesús como el líder que es, que fue y que sigue siendo, obviamente, de cada una de nuestras vidas, y por supuesto el máximo referente del cristianismo, y por supuesto como nuestro único y suficiente Salvador, y también como único Dios. Pero viendo el liderazgo del Señor, viendo qué cosas hacía, qué cosas decía, y lo estamos haciendo a través del Evangelio de Marcos. Y a través de ese Evangelio... No lo dejé hablar. Sí. Pero antes de esto, yo decía, cuando me dio el título, me dio un poquito, porque yo no sé nada hasta que nos sentamos acá, más o menos. Así que, imagínense, recibo la palabra igual que usted y voy agregando cosas que Dios evidentemente nos va dando a los dos. Pero cuando vi el título y vi todo esto, yo decía, wow, esta semana no se trata de nosotros, sino que esta semana se trata de Jesús. Y yo tuve una semana bien difícil esta semana, pero fue buena. Pero no se trata de hablar de no fue súper, pero no se trata de esta semana de hablar de nosotros, sino se trata de hablar de Jesús, que eso es lo más importante. Y esta semana es Jesús, así que no se trata de mí, no se trata de todo lo que nos pasa, sino se trata de lo que le pasó a Jesús. ¿Verdad? Bueno, ahí está, se adelantó, pero yo iba por ese lado, ¿no? Bueno, pero evidentemente. Pero está bien, pero lo que estaba diciendo era que justamente, ¿por qué justamente ahora y por qué este tema que va a desarrollar y vamos a estar desarrollando en los próximos minutos? Y es porque le estamos dando una cierta continuidad a este estudio que estamos haciendo los días viernes, pero hoy, por ser domingo, pero creo que ameritaba un poco más, y lo titulé de esa manera porque vamos a ver, y obviamente vamos a hacer pie en el Señor Jesucristo y en esa semana tan difícil que Él estuvo prácticamente hasta ser crucificado, en esa semana previa, pero también esto que vos decías, es decir, tal vez nos podemos identificar cada uno de nosotros con tener una semana difícil, tener tiempos difíciles, y también vernos reflejados en el Señor Jesús, es decir, también qué cosas hizo, qué vivió, ¿no? Qué experimentó Él en esta semana realmente de mucha dificultad, y pensar cada uno de nosotros desde el otro lado, cada uno de los que nos están siguiendo, a veces hay momentos, y vuelvo a repetirlo, hay situaciones, hay semanas, algunos dicen, semanas, algunos dice un mes, ¿viste? Un año difícil. Un año difícil. Pero 6 meses difíciles. Sí, pero hoy vamos a ver, vuelvo a decir en estos próximos minutos, al Señor Jesús y cómo enfrentó esa semana, qué cosas le sucedieron, qué cosas pensó, qué cosas dijo. Amén. Y creo que nos va a bendecir. Así que te invito a que estés ahí bien pendiente, que tengas tu Biblia a mano, como siempre, una Biblia de papel, para poder leerla, subrayarla, subraye la Biblia, que podemos ahí estar viendo lo que le sucedía. Y como dije que estábamos viendo el Evangelio según San Marcos, y en esta oportunidad estamos en el capítulo 14. Vamos a ver algo del 15, pero haciendo mucho pie en el 14, porque
me encanta el Evangelio según San Marcos, porque es bien concreto, es bastante, claro, sucinto cada una de las cosas que él dice, pero va al meollo de la cosa, ¿no? Sin mucho rodeo. Y para eso entonces es que cada uno de ustedes le invito a que abra allí Marcos capítulo 14. Y en el inicio de esta semana, previa a la muerte y a su crucifixión, me gustaría que él leyera conmigo San Marcos capítulo 14, el versículo 3 en adelante, hasta el 9. Tiene que ver cuando Jesús es ungido en Betania, para que muchos de los que ya conocen la palabra del Señor les refresque un poco. Pero permítame leer, y dice así la palabra de Dios. Pero estando él en Betania, se refiere al Señor Jesús, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, ¿no? Y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque, dice el verso 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, contra la mujer. Verso 6. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Dice, buena obra me ha hecho. Verso 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Verso 8. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¡Wow! Y digo, en este arranque... ¿Cuántas prédicas hubo de ella, no? ¿Cuántas? Muchas. Pensando, en el último versículo dice, para memoria de ella. Sí, wow. Yo seguramente habré predicado muchas veces y tal vez si usted, querido pastor y amigo justamente, o líder, también has predicado de ella. Pero en estos breves comentarios que vamos a ir viendo, este primer punto que tiene que ver, fíjense, casi una semanita antes, porque dice, vino allí a Betania, ¿no? Era justamente unos días antes de la fiesta de la Pascua, en la que en definitiva moriría el Señor Jesús, ¿no? Como dice el 14:1, 2 días después de la Pascua y de fiesta de los panes sin levadura, y la fiesta, ¿no? De esa buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle para matarle al Señor Jesús. Pero si usted prestó atención a todo el relato, lo primero que él tuvo que sufrir en esa semana difícil fue que menospreciaran su ungimiento. Impresionante. ¿O no? Porque eso es lo que pasó en definitiva. Va aquella mujer, trae un frasco de un perfume carísimo y lo derrama, lo unge al Señor, y los discípulos, contrariamente, se enojan. Utilizan esta palabra, dice, se enojan por un lado, pero dice, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Desperdicio. Impresionante. Sí. En vez de tomarlo como una honra para el Señor, ellos pensaron que era un desperdicio. ¿Entendés? Entonces, terrible. Se da cuenta, es decir, lo primero que él tuvo que sufrir, imagínense, estaba en la comida, vienen, lo ungen al Señor, en vez de decir estar contento, dice, wow, qué tremendo lo que hizo esta mujer, impresionante. Le agarran y le dicen, ¿por qué semejante desperdicio? ¿Qué diría usted si le pasa a usted? Agarra y dice, el desperdicio tremendo de ese perfume sobre su vida. La cuestión es que entonces ahí es que el Señor Jesús de alguna manera
lo que hace es poner en alto la actitud de aquella mujer. Sí. Contrariamente a lo de los discípulos. Los discípulos lo que hacen es tirarle, digamos, al Señor Jesús, tirarlo abajo, decir, esto es un desperdicio. ¿Cómo te van a honrar así? Sí, es una locura. Terrible. Y yo pensaba a veces, nosotros cuando yo he escuchado, ¿para qué voy a ofrendar? ¿O por qué si Dios no hace nada por mí? A veces menospreciamos la honra que nosotros hacemos hacia Dios y estamos menospreciando nuestra honra. La honra que nosotros tenemos hacia Dios, tenemos que tener cuidado. En ese momento los discípulos despreciaron la honra de esta mujer hacia Dios. Terrible. Y se enojaron. Nunca te enojes cuando honres a Dios. Sí. Algunas cosas. Tenemos un detalle técnico. ¿Me espera un segundo? Nos están distrayendo, pero es que se nos desconectó ahí. Y esto la va señal aquí. de la televisión y nos estábamos desconcentrando. Entonces ahí estamos intentando, pero me parece que no va. Guille lo está haciendo todo en vivo. Qué lindo. Listo. Pero bueno, se desconectó. En fin. No sabemos muy bien. por qué. Pero bueno. Varias cosas que pasan en vivo. La Biblia, tenga la Biblia ahí con usted, así no tenemos que estar poniendo los versículos bíblicos ahí. Sí, yo para cada uno. Una lástima. No lo apagué, lo prendí. Lo volví a prender. ¿O no? ¿No está prendido? Espere, me dice acá el jefe. Me dijo, ¿no? Bueno, esto va a quedar para la historia. Dios mío. Pero bueno, déjalo prendido. Muy bien. Seguimos, vamos. Nos pasa de todo. Se están riendo seguramente muchos. Bueno, muy bien. Punto número 1. Menospreciaron a Jesús en su ungimiento. Y digo que muchas personas, mucha gente, a veces puede pensar lo mismo que los discípulos que pensaron en aquel momento. Es decir, supongamos, vamos a honrar al Señor. Le das X ejemplo, ¿no? Una X ofrenda. Pero es mucho eso. Claro, ¿viste? Entonces, de alguna manera, pero el Señor honra la actitud, vuelvo a decir, de la mujer. Y no la de los discípulos, ¿no? Porque ahora, eso fue porque la defiende y aparte, al final, dice de ella que se va a hablar. Sí. Va a pasar a memoria. Sí, pero ahora imagínate, una semana difícil arranca así, una puñalada de los propios suyos, de los discípulos, como diciendo, es un lo que están haciendo, qué desperdicio. No valés la pena, no valés eso, andás a ver lo que salía en el denario, o sea, cuánto salía ese perfume, no lo valés. No lo valés. Imagínate. Le estaban diciendo en la cara que no lo valía. No lo valía. Terrible. Bueno, así arranca esta semana del Señor Jesús. Y vemos que hace de cuenta como que los más cercanos suyos y todo, como que... A veces te pueden menospreciar. Sí, no lo valora lo suficiente. No lo valora lo suficiente. Si alguien te menosprecia, no te preocupes. Sí. No te preocupes. Y a veces puede que no eres valorado lo suficiente. A veces como papá y mamá no sos valorada o valorado lo suficiente. Y de repente al Señor le pasó. Pero de alguna manera también eso no lo tiró abajo, sino que siguió adelante. Pero hay algo que las cosas se van poniendo peor, no mejor, peor se van poniendo. Dice, peor se puede poner, para sí, Jesús, algo ¿no? así. Punto número 2. Anuncia que uno de sus discípulos, Judas, lo iba a traicionar. Si avanzamos en algunos versículos, en el capítulo 14, verso 17 al 21, dice la palabra de Dios. Ya estaban comiendo la última cena, la cena del Señor, y dice, y donde entrare, dice, decida el Señor de la casa. Estoy en Marcos 14, verso 17 ahora. Y cuando llegó la noche vino él con los 12. ¿A dónde? Al aposento alto, a donde habían preparado
todo eso. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? O sea, imagínate, el Señor dice... confiaban en ellos estos. Claro, dice, voy a ser yo, seré yo, seré vos, no, serás vos. No, dice, no, me parece que sos vos. En fin. Ni siquiera sabían lo que ellos iban a hacer. Claro. Ay, Dios. Y entonces él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. O sea, tenía que estar cerquita, ¿no? Digamos, de repente para... Oiga, Qué Jesús, detalle, ¿no? Jesús quiso estar hasta cerca de alguien que lo va a traicionar. Como era Judas. Una locura, si uno lo piensa desde el punto de vista humano, vos decís, nada, ¿te gustaría tener a alguien cerca así? Pero cuánto que nos enseña el Señor, aún en su peor semana, en todo, vuelvo a decir, nos está enseñando y mucho. Allí estaba y dice, a la verdad el Hijo del Hombre va a, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea, pero no dijo el nombre hasta ahí. No dijo, Judas, vos me vas a entregar. No lo acusó. No lo acusó. Pero en esta suerte de ir increciendo, digamos... En una semana difícil. Una semana difícil, tiene que anunciar, y de hecho lo hace, que uno de sus discípulos lo traicionaría. Nada más ni nada menos, que Judas lo haría. Es decir, y nada peor que sufrir una traición. Llámelo desde el punto de vista que quiera. Puede ser matrimonial, una traición matrimonial, puede ser una traición en el trabajo, y entonces usted hizo algo, qué sé yo, alguna cuestión en una amistad, importante, en una amistad, en la propia iglesia. Es decir, pero tuvo que sufrir aquello de la traición. Número 3, avanzo. Anuncia que todos sus discípulos se escandalizarían de él y que otro de sus discípulos, que iba a ser Pedro, directamente lo negaría. El verso 26 al 31. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Él le dije, muchachos, todos ustedes se van a escandalizar de mí. O sea, el otro anuncio que da, primero, tuvo que anunciar unas horitas antes que Judas lo iba directamente a traicionar, pero que ahora estaba diciendo que todos, porque ya estaban allí anunciándolo en el monte de los olivos. Él le dice, muchachos, todos ustedes me van a dejar. Tremendo, ¿no? Y entonces ahí salta Pedro y le dice en el 28, Pedro, pero después entonces de que haya resucitado, iré de vosotros a Galilea. Y entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto os digo que tú hoy, en esta noche, dice, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Nosotros le decimos a Pedro, siempre le damos, pero bueno, la negación fue de Pedro, pero todos se escandalizaron. ¿Se escandalizaron? No, pero además todos dijeron que ninguno lo iba a negar. Que ninguno lo iba a negar. Así que lo tercero es que anuncia que, o debe anunciar, de que todos de alguna manera se van a escandalizar, y Pedro concretamente lo va a negar 3 veces, no una ni dos, 3 veces. Así que viene el asunto. Lo menosprecian a él, su ungimiento. Qué semanita, ya van 3 cosas que le hacen, lo menosprecian a él poniendo un valor más bajo. Sí. del perfume que entregaba esta mujer, como diciendo, vos vales menos. Tremendo. Lo número 2 era que le dice, Judas me va a traicionar, el que moja el pancito
¿no? En el guiso, como si fuera la salsita, ¿viste? Está ahí, que está conmigo, el que moja, ese me va a negar. Después dice que anuncia que todos se van a escandalizar, toditos, y que Pedro lo iba a negar. Tremendo. ¿Hay algo más, pastor? Bueno, un poco más, sí, porque avance en ese capítulo 14, si me está siguiendo, y ahora en el versículo 32 al 42, y dice la palabra de Dios: y vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Ya en el Getsemaní, ellos terminaron ya la última cena, fueron al Getsemaní, y ya les dijo lo que les tenía que decir, y entonces dice que allí en el Getsemaní le dijo a sus discípulos que se sienten ahí, entre tanto que él iba y oraba. Y el verso 33 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el trío que siempre lo acompañaba y estaba cerquita, ¿no? Sí. Y dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Le estaba diciendo a mis muchachos, la verdad que estoy triste. Que el Señor Jesús le dijera eso, abrió su corazón. El Hijo de Dios abrió su corazón para con ellos. Sí, y les pidió algo. Y entonces, digo, porque siempre decimos así, nosotros, ¿qué tal si podemos abrir nuestro corazón para con Él? Pero Él abrió su corazón para con los suyos. Algo tremendo, impresionante. Dios hecho hombre, abriendo su corazón, diciendo: estoy muy triste. Estoy muy triste. Y la cuestión que dice ahí, el versículo 36. Y decía, entonces: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Apártate de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa era la oración de Jesús. Vino luego, los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora conmigo? Terrible. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos dicen amén a eso? La carne es débil. Y el espíritu puede estar dispuesto, pero ahí les estaba ganando la carne. Y otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez, los halló durmiendo nuevamente, porque los ojos estaban de ellos cansados del sueño y no sabían qué responderle. Imagínate, Jesús le dice: muchacho, ¿seguimos durmiendo? ¿Qué onda? ¿No? Y dice: no sabían qué responderle. Imagínate, yo no sé si no sabían qué responderle porque estaban dormidos. ¿O por qué? O porque los agarró otra vez infraganti, ¿no? Nuevamente. Y le dice, vino la tercera vez y les dijo: ya, bueno, dormid ya, descansad, basta. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Wow. Entonces, en esta cuarta cosa, bueno, tuvo que enfrentar que sus propios discípulos, los más cercanos, como Pedro, Jacobo y Juan, no lo acompañaran en oración. En el peor momento, porque estaba en el Getsemaní ahí orando: Señor, si es posible, mira lo que oraba, si es posible, pasa de mí esta copa. Era el Señor Jesús, sí. Pero para eso había venido. Pero en un momento habrá dicho, dice, wow, habrá visto a toda esta manga de cabezones y habrá dicho, valdrá la pena. Y de repente agarró y dijo: bueno, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Wow, qué amor, ¿eh? Qué amor. Qué amor. Qué amor. Es decir... Y a pesar de que no los acompañó ni nada, igual lo siguió amando, ¿no? Lo siguió amando. Sabiendo todo esto que iba a pasar, ¿no? Que iba pasando en esa semana, él igual, a pesar de eso, está bien, ya está, listo, subamos. Menospreciaron su ungimiento. Anuncia que Judas lo traicionaría. Anuncia que todos los discípulos, todititos, se van a escandalizar, pero Pedro a su vez lo va a negar. Van al monte de los olivos y dicen: muchachos, agarra a todos. Le dicen: quédense acá, pero ustedes vengan conmigo, que yo sé que ustedes comparten conmigo todo. Son los que están más cerquita. Aguántenme, vengan, acompáñenme en oración. Necesito. Es lo mismo que sé yo, que de repente alguien te diga: acompáñame en oración. Y vas a decir: sí, voy a orar.
Y vos decís, nada, cero pollito. O te llega el WhatsApp que alguien está pidiendo oración y ni siquiera te tomás un segundo para decir, Dios, por favor, está con esta persona. Es lo mismo. Orar. Imagínate, si vos pidieras oración, vos necesitas oración. ¿Qué te pasaría si los demás se duermen? O no oran. No oran. No ponen ni amén en el WhatsApp. Nada. Está cero pollito. Entonces, imagínate, vos decís, te encontrás más sola y solo que un hongo. Y vos decís, estoy peleando solo. Pero qué lindo es pelear batallas juntos, con otros, que están peleando la batalla codo a codo contigo, conmigo. ¿No es cierto? Imagínate nosotros que también, o vuelvo a decir ustedes, todos necesitamos oración. Les decimos, hermanos, oren por nosotros, necesitamos oración, ¿no? Es una semana difícil, un tiempo difícil. Por favor, nos acompañan en oración. Sí, pastor, voy a orar por usted. Ni media oración hace entonces. La cuestión es que Jesús tuvo que soportar eso. Pero avanzo. Verso 43 al 46, tuvo que enfrentar la propia traición de Judas. No solo decirla, sino ya ir pensando, sino también enfrentarla. 43 al 46 se produce el arresto de Jesús y dice, luego él aún vino Judas, que era uno de los 12, por la duda, ¿viste? Dice, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y dice, el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, y prendedle. Y llevadle, dice, con seguridad. Y sigo hasta el 46. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron manos y le prendieron a Jesús, ¿no? Así que, mira, con un besito. Qué fuerte, ¿no? Dejarse besar por el que sabías que te iba a traicionar. ¡Wow! Tuvo que enfrentar esa traición, la traición de Judas. ¿Dejaríamos que nos besen sabiendo que nos van a traicionar? Imagínense, nosotros saltaríamos, falso, ¿qué haces? Salí de acá, ¿viste? Nos cruzamos la vereda de enfrente. Claro, digo, ¿por qué estamos viendo todas estas cosas? Porque también estamos viendo y aprendiendo, número uno, que para el Señor Jesús no fue todo tan fácil, Número uno, ni a veces no, para mí tampoco, pastor, sí, bueno, salvando las distancias, pero el hecho de que también debemos aprender de lo que él hizo. Aprendió a enfrentar con hidalguía una traición tan fuerte y tan poderosa como la de Judas, de su propio discípulo. Número 6, si usted va anotando. Número 6, avanza un poquitito y bueno, allí tuvo que comparecer Jesús ante el concilio. Saltamos al verso 61, ¿no? Donde estaban todos los religiosos, porque lo habían aprendido y lo habían llevado hasta allí. Mas él callaba, dice, y nada respondía. Él callaba frente a todas las barbaridades que le estaban diciendo, le estaban difamando, diciendo cuestiones, todas cosas mentiras de alguna manera. Decía, no, porque él dijo tal cosa, ni se ponían de acuerdo ellos. Y dice entonces allí el versículo 61, entonces, mas él callaba, nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar, le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Así es, no anduvo con vuelta, dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y entonces el mismo sumo sacerdote, rasgando las vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos, a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. En fin, wow. Tremendo este relato. Tuvo que comparecer ante el concilio de los religiosos y soportar que le dijeran que era un blasfemo, que además le pegaran. Y él era el Hijo de Dios. Sí. Estás blasfemando, le decían. Como diciendo, ¿qué estás diciendo? Qué lindo que Jesús no se avergonzó de decir que era el Hijo de Dios.
Terrible. Sabiendo lo que eso implicaba, ¿no? Y lo que implicaba. Porque eso era sentencia de muerte Sentencia de segura. muerte. Ya no había necesidad de testigos, dijo ahí uno. Claro. Ya no hay necesidad de testigos, ya él se declaró eso, ya lo es, ya está sentenciado. Impresionante. Ahora, sí. ¿A dónde ibas? No, Porque voy a hacer qué. pie en tu comentario. Porque él dijo, sí, yo soy hijo de Dios. Y por más que se venía la muerte, por más que él sabía todo lo que se venía, el mundo se podía venir abajo, pero él dijo, yo soy hijo de Dios. Y digo, en esto que estamos diciendo, bueno, hay que aprender de toda esta semana trágica, terrible del Señor Jesús, pero que en ella hay tanto para que nosotros podamos aprender de Él. No avergonzarnos de decir que somos hijos de Dios. Hay gente que en una de esas, ¿viste? Dice, bueno, sí, no, porque resulta ser, a ver si pierdo el trabajo, a ver si los compañeros de estudio o de repente me van a discriminar si yo digo lo que soy, un hijo de Dios, una hija de Dios, en qué creo, en qué... Y entonces de repente dice, bueno, que se venga abajo todo lo que se tiene que venir abajo. Dijo, yo soy hijo, sí, soy el hijo de Dios, por más que, vuelvo a decir, lo trataran de blasfemo. Terrible eso. Decir, imagínate como hijo de Dios, él, ¿no? Decir, ¿cómo blasfemo? Yo soy el Dios, ustedes son los manga de... ¿no? Yo creo que no los insultó ahí el Señor porque justamente él lo insultaba, pero de repente ellos, era un insulto increíble el que él estaba recibiendo. Tuvo que comparecer ante esta manga de religiosos que pretendían ser religiosos, que pretendían estar del lado de Dios, pero no lo estaban. No lo estaban. No lo estaban. Así como más de una oportunidad Jesús se los hizo saber en el andar de esos 3 años casi de ministerio que él tuvo. Pero bueno, y entonces ahí estaba. Y avanzo, número 7, ahí viene lo de la negación de Pedro, porque era lo que el Señor había dicho en el verso 71 y 72, dice, y entonces, claro, lo llevaron allí al patio del sumo sacerdote, todo lo que le estaban haciendo, las preguntas de acá, de allá, y entonces, claro, Pedro, uno dice, wow, qué valiente Pedro, ¿no? Fue con él, etcétera, etcétera, una de cal y una de arena, ¿no? Como a veces nos pasa a nosotros, ¿o no? Una de cal y una de arena, a veces usted dice, dice, ay, hice algo bien, y qué sé yo, sí, pero después al acto seguido te mandaste una macana. Dice el 71, entonces él comenzó, escuchá, a maldecir y a jurar. Wow. Pedro, ¿no? No conozco a este hombre de quien habláis. Maldecir y a jurar. Y el gallo cantó, dice la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Y pensando en esto, lloraba, dice. Lloraba. Wow. Yo estoy pensando, ¿no? Pedro, bueno, es para otra prédica tal vez, pero hasta Dios le dijo que él lo iba a hacer y fue y lo hizo. Yo no entiendo eso. A veces Dios nos dice cosas y nosotros vamos y metemos la cabeza donde no la tenemos que meter. Es terrible. Porque así es la naturaleza humana. Él de repente estaba allí, lo estaban señalando y dice, pero vos me parece que estabas con él, ¿eh? Es más, tu hablar es parecido, igualito de lo que las cosas que decís son igual, amén, aleluya. Viste, agarré y decís, me parece vos sos medio aleluya. Y entonces, viste, vos decís, me descubrieron. Y resulta ser de que entonces lo que Pedro hace es eso. Pero me quiero enfocar en Jesús. En otro lado dice que Jesús lo miró y le amó, es decir, estaba con una mirada del Señor, dice, nosotros ¿qué le diríamos? ¿Viste? Te lo dije. ¿Viste que lo ibas a hacer? ¿Viste? Te lo dije. ¿Qué ibas a hacer? Ibas a meter la pata y esto y lo otro y qué sé yo. No, lo miró con amor. Pero lo miró con amor. Y tuvo que enfrentar nada más ni nada menos la negación de Pedro. Y avanzamos y ya saltamos al capítulo 15. Y como punto número 8, vieron que voy rápido esta vuelta, el verso 15. Pilato, porque claro, después lo llevan ante Pilato. Y entonces, muchos conocemos la historia, pero el versículo 15 dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Después de azotarle,
para que fuera crucificado. Tuvo que, en esta semana difícil y de acontecimiento tras acontecimiento que estamos viendo, una semana que ustedes dicen, una semana para el olvido, no, una semana para el recuerdo. ¿No? Porque a veces uno no quiere acordarse de las semanas difíciles, ¿no? Viste que siempre dice, no, más vale, es una semana para el olvido, un día para el olvido. No, es para acordarse de cómo actuó Jesús, el burdo juicio ante Pilato, ¿no? De repente. Y entonces, al final, soltando a Barrabás antes que a Jesús, a un homicida antes que el autor de la vida. Y eso lo tuvo que soportar él también, tuvo que soportar eso. Pero todavía la cosa se podía poner peor, sí. Allí en la crucifixión, y salto al versículo 27 de este capítulo 15, y dice, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y fíjese que dice acá, fue contado con los inicuos. Es crucificado y es contado entre los inicuos, cuando en realidad él no pecó nunca, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y creo que... No robó, no mató. Sí, no pecó en absoluto. La cuestión es que estaba en ese momento siendo crucificado entre ladrones, ¿no? Y... digamos, entre otro, como en un asesino, como lo fue en su momento, que lo acabamos de ver, lo de Barrabás contra Jesús, eligen a otro, no a él. Es que eso es lo que es el mundo a veces, ¿no? Elige el que está por afuera de Dios, el que está pecando, el que no hace las cosas a la manera de Dios. Siempre va a haber esto, ¿no? Siempre el mundo va a querer elegir al otro. Así que no te sientas discriminado. Ay, me discriminan. Bueno, te van a discriminar como lo discriminó a Jesús, de alguna manera. Y a veces puede que elijan a otro antes que a cada uno de nosotros. Pero porque ese es el ADN del mundo. Ese es el ADN de, como pasó ahí a Pilatos, ¿no es cierto? Que estaba eligiendo y eligió, obviamente, mal. Y Jesús se tuvo que bancar eso, digamos, hablando un poco en argentino. Se tuvo que todo eso hacerlo carne y de alguna manera pasarlo. Y número 10, bueno, un poquito más, y sí, en el 29 al 32, dice, y los que pasaban le injuriaban. Dice, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, dice, a sí mismo no se puede salvar. ¡Wow! Entonces, imagínate, y el 32 dice, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Es decir, tenía que hacer algo que ellos querían, ¿no? Ver para creer, como dice el mundo. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Así que tuvo que soportar además la injuria de la cruz, de la gente que lo veía, del pueblo, de los religiosos, entre comillas, de los que estaban ahí. Le injuriaban, le decían 3 barbaridades y todo. Dice, pero yo estoy muriendo por esta gente. Y creo que allí, como vos decías, el Señor estaba demostrando algunas cosas. Porque, ¿por qué hablar de esta semana tan tremenda, muy a vuelo de pájaro, ¿no? Muy rápidamente? Claro, uno lo dice así, pero usted póngase a pensar en cada uno de estos puntos, en cada una de estas situaciones y cómo Jesús las llevó adelante y cuánto debemos aprender de él. Y la vuelvo a repetir antes de que demos un poco el corolario final. Número 1, ¿qué era? Menospreciaron su ungimiento.
su misma persona, lo que él vino a hacer, ¿no? Decir, como dije, vos valés menos que ese perfume. Número 2, anuncia que uno de sus discípulos, que era Judas, lo iba a traicionar, habría traición. Número 3, anuncia y debe anunciar que todos se escandalizarían de él y que Pedro en particular lo negaría. Número 4, tuvo que enfrentar que sus discípulos más cercanos, ¿se acuerdan? Pedro, Jacobo y Juan, no lo acompañaran en oración, en el peor momento, y cuando él abrió su corazón y dijo, necesito oración. Número 5, tuvo que enfrentar la traición de Judas, cuando con un beso, ¿no? Dice, ¡mua! Vení, te entrego. Maestro, dijo, maestro, ¡mua! Y de atrás cartón, lo entregó. Número 6, tuvo que comparecer ante el concilio de los religiosos y soportar que le dijeran que era un blasfemo, ¿no? Imagínate eso, esa situación, que le pegaran unos puñetazos, lo abofetearan. Número 7, la propia negación de Pedro. No le, vuelvo a decir, la mirada de amor del Señor no le dijo, como dijimos antes, te lo dije, te lo dije. El burdo juicio ante Pilato, número 8, ¿no? Que estuvo allí y terminó entregando a Barrabás. Número 9, es crucificado y es contado entre los inicuos, dice la palabra de Dios, cuando en realidad él no tenía pecado alguno. Y número 10, soportar la injuria estando en la cruz. Terrible. ¿Qué nos demuestra todo esto, pastor? En esta semana tan difícil que tuvo Jesús. Por eso decíamos bueno, una semana difícil. Yo dudé hasta poner difícil, tendría que haber puesto, no sé, una semana explosiva, increíble, terrible. Póngale todos los adjetivos que usted quiera. Una semana muy difícil. Extrema. Y algo de eso vamos a hablar justamente. Una semana donde él tuvo que transitarla y cada vez parecía que las cosas se le ponía peor. ¿No? Aprender del Señor Jesús, sí. Como líderes tenemos que aprender del Señor Jesús, sí. De todas las situaciones que Él vivió, por supuesto. De todo lo que Él dijo e hizo, claro que sí. Esta semana y esta de cómo se movió Él, también es fundamental. Y decir que nos pueden, si al Señor Jesús le pasó, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Puede pasar de que te menosprecien en el trabajo, vuelvo a decir, en la familia, que no entiendan. Vos querés llevarlos al bien, querés orar por ellos, querés llevarlos a la iglesia, querés hacer un montón, y te terminan menospreciando, ¿no? Y menosprecian tu vida. Anunciar que los que están más cerca te traicionen, te digan 3 barbaridades, te nieguen, que de repente frente a una situación, un juicio de valor que en realidad a todas vistas estaría bien que fallaran a tu favor, pero no lo hacen. Y vos decís, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué pasó acá? Sí. ¿No? Yo pienso, ¿no? Todavía no llegaste a volver a repetir el punto 10 y todo eso, pero yo pienso que a veces nosotros vivimos semanas difíciles y Dios, Jesús en esta semana que tuvo difícil, Él no transó en ningún momento. Él lo que hizo es que se cumpliera el propósito de Dios para nuestras vidas. A veces nosotros en nuestras vidas hoy día tenemos propósito, pero a veces no podemos transitar esa semana difícil o esa prueba difícil para llegar al propósito de Dios para tu vida o para la mía. Entonces tenemos que mirar esta mirada de esta semana de Jesús, cómo Él transitó la semana para llegar al propósito que Dios tenía para terminar. A veces nosotros en nuestra semana se nos quiebra en la mitad y no llegamos al otro domingo para poder lograr el propósito de Dios en nuestra vida. Así que espero que esta prédica sea de ánimo para tu vida, de que aunque la semana sea súper difícil, el propósito de Dios se cumpla en tu vida, en lo que estés pasando. Jesús tuvo una semana terrible, pero Él no dejó de hacer la voluntad de Dios. Así que te animo a que hagas la voluntad de Dios. Amén. Es perfecta, no hay cambio.
No importa si te menosprecian, si te traicionan, si te negaran, si se escandalizan por tu vida. No importa las traiciones de la gente, no importa. Lo importante es que vos llegues al propósito de Dios en tu vida. Es tener claro, firme, ¿no? Dice el Señor en otro lado que justamente puso su rostro firme, es decir, sabiendo a dónde iba, sabiendo a dónde le apuntaba. Claro, no hay victoria, como lo sería la resurrección, sin un tiempo de prueba, como lo fue toda esta semana, y ni hablar de la cruz propiamente dicho. Es decir, para toda victoria a veces va a haber que pasar sufrimientos, o no, usted sabe de las cosas que hablamos. Es decir, esto le pasó al Señor Jesús, y esto es un cristianismo real y auténtico. A veces de repente pueden decir por ahí, no, todo sí, pum para arriba, está espectacular, y a usted diga, sí, estamos en victoria. Podemos decir un montón de cosas y está bien que las digamos y estamos, pero de repente la victoria llegará, pero en este caso hubo todo un tiempo de dificultad. Un proceso. Me gustó eso, un proceso. Para llegar, ¿no? Para llegar a victoria. aquella resurrección. Pero fue esta semanita que tremenda, donde el Señor una y otra, cada uno era un garrotazo, digo, un palo más fuerte que el otro, ¿no? Una espada más fuerte que el otro en el corazón. Sin embargo, nada lo hizo claudicar. Nada lo dejó atrás. Él agarraba, iba para adelante y en eso estaba. ¿Qué podemos, algunas cosas, aprender? Esto, número uno, lo que estamos hablando. Número uno, de que justamente si hay algo que Dios nos quiere llevar es hacia la victoria, hacia la resurrección, pero en toda esa semana que va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber circunstancias internas, externas, de los más cercanos, de la familia, de todo, puede venir un montón de cosas. Pero la victoria está asegurada. ¿Cuántos dicen amén? Así lo ponemos. En el nombre de Jesús. Algunas cosas. Vos mencionaste una palabra, extremo. Yo creo que lo que uno puede ver es el amor extremo de parte de Jesús a los discípulos. Los amó. Porque te daban ganas santamente de agarrarlos, ¿viste? Decir, escúchame, me estás negando, me estás dejando afuera, ¿no? 3 años de estar con él, con todo, viendo las cosas. Te pedí oración, ni 5, no hiciste nada. Pero mire lo que dice San Juan 13:1. San Juan 13:1, la palabra de Dios, dice así: antes de la fiesta de la Pascua, por eso justamente esto es lo que agarra Juan, que dice, justo cachito, en esta semana, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, es decir, sabía que lo que se venía, dice, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¡Wow! Como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. No cuando dijo, dice, ahora resulta ser que les pido oración, no vienen. Ahora hay que hacer esto. Le siguió brindando amor. Los amó hasta el fin. Lo siguió. Dios nos ama igual. Aunque hasta metimos la pata. Y decirle, gracias, Señor. Dios nos ama igual. Aunque metiste la pata, aunque pecaste. Aunque en una de esas, medio como que te fuiste un poquito de sus caminos, Dios nos ama igual. Un amor extremo. Extremo, tanto que no aflojó en esa semana ni en la propia cruz, sino que lo hizo. Un perdón, utilizando esa palabra que vos decías, extremo, un perdón extremo. Terrible. Mire lo que dice el otro evangelista, Lucas capítulo 23, verso 34, dice, y Jesús decía, estando en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amor extremo. Un perdón extremo, porque dijo, perdónalos, manga de cabezones, perdónalos a esta gente. No saben lo que hacen, ¿no? Y por último... Y antes de llegar a la cruz, cuando él ve a Pedro que lo niega, lo perdona, lo mira con amor. Es porque ya lo estaba perdonando. Ya lo estaba perdonando. Creo que lo estaba perdonando el día que le contó que lo iba a negar. Lo estaba perdonando. No. Perdonó a todos los que le injuriaban en la cruz. A todo. Bueno, así tanto es así que uno de los malhechores, que es
crucificado junto con él, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, por sus palabras al final de todo, que estaba crucificándose con él. En el último instante de su vida, ahí el Señor lo salva, ¿no? Así que siempre hay oportunidad, sepamos eso, siempre hay oportunidad. Y qué lindo aprender eso, a tener perdón extremo. Perdón extremo, y saber de que también podemos otorgarlo, y también el hecho de que Jesús en todo momento, y en estas épocas también, de que Jesús aún en el último instante, frente a una manifestación de decir, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y el Señor dijo, tranquilo, que hoy estás conmigo en el paraíso, y se murió el tipo, ¿no? Estaba ahí. Así que saber de que ahí el Señor está, un amor impresionante, un perdón extremo, y también yo diría una determinación extrema, totalmente, diciendo la verdad hasta último instante, a pesar del alto costo que tenía que pagar, ¿no? Dijo que justamente era el Hijo de Dios, y eso le valió la sentencia, por decir así, de muerte. Y digo, digamos la verdad, cualquiera sea el costo. No me dice, bueno, vamos a ver si la disfrazamos un poco. No. Él estuvo dispuesto a esa determinación extrema, profunda, y llegar con ella también a la victoria final, que en definitiva se la dio el propio Señor, el propio Dios, el propio Padre, porque lo levantó de aquella tumba y lo levantó en resurrección, en victoria. Una semana, vuelvo a decir, no sé si difícil, extrema, tremenda, donde el Señor nos enseñó cómo enfrentar una situación así, cómo enfrentar una situación difícil, extrema. Puede ser por una enfermedad, puede ser por una situación económica, puede ser por una situación familiar, puede ser por una pérdida de trabajo, puede ser porque, no sé, muchas circunstancias que se puedan dar. Y de repente dice, bueno, ¿y esto cómo hago? ¿No? Pareciera que, bueno, pero el Señor Jesús con algunas de estas cosas nos enseñaba cómo enfrentarlas. Yo creo que vuelvo a repetir y a reiterar que la semana fue muy difícil y fue extrema para Jesús. A veces nuestras semanas, otra vez vuelvo a insistir, nuestras semanas son difíciles y extremas, pero se trata de Jesús, de lo que Él hizo y de aprender este amor extremo que Él estuvo para nuestras vidas, porque gracias a que Él murió en la cruz, hoy somos salvos, ¿verdad? Y tenemos vida eterna. Tuvo un perdón extremo y tuvo una determinación de llegar al propósito para el que Dios lo había mandado a este mundo, ¿no? A veces está tu propósito, te vuelvo a decir, a veces estás pasando dificultades en semana, es porque Dios quiere que alcances el propósito de Él para tu vida. Así que yo te animo a que insisto, que aunque pases la peor semana de tu vida, llegues al propósito de Dios, que es hacer la voluntad de Él. Ese es el propósito de Dios para tu vida, hacer la voluntad de Dios. Amén. En obediencia, en santidad, en libertad, en compromiso, en tantas cosas, en compromiso hacia la causa de Jesucristo, que pasó una semana muy difícil para morir por vos y por mí. Y creo que esa determinación y ese llamado es el que hoy también estamos. En el mundo tendréis aflicción, decía el Señor Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y a veces, vuelvo a decir, podemos pasar tiempos difíciles, semanas, días, no sé cuánto tiempo difícil, pero en definitiva, todo esto que le pasó, aprender de eso y ver cómo de alguna manera... ¿Ustedes piensan que al Señor no le dolió todo eso? Yo digo que sí. ¿Por qué? En su parte humana, porque Él era 100% hombre, le dolió que de repente le dijeran todas esas cosas, que lo menospreciaran, que le dijeran de todo, que sus propios discípulos no lo entendieran, no lo acompañaran. Yo no sé cómo estaría su corazón realmente, pero lo que decís vos justamente es que teniendo en claro el propósito por el cual Él estaba en la tierra, tenía en claro el propósito que el Padre le había establecido y dice, voy por ahí, voy que voy, no importa el resto,
no importa ni lo que me digan, propios, ajenos, cercanos, lejanos, yo voy que voy, porque eso es lo que yo tengo que hacer, porque eso es lo que entiendo Dios me ha llamado a hacer. Lo que Dios te ha llamado a hacer, hazlo. ¿No? Lo que Dios me llama a hacer, lo voy a hacer o lo vamos a hacer. Hay que hacerlo con lo amor, vamos a hacer. Con perdón y determinación. Y una determinación extrema. Así que recuerda, este ejemplo es el que nos dejó el Señor Jesús. Y también invitarte en este minuto final, como siempre, para que al ver al Señor Jesús de esta manera, y si no lo conoces, darle la oportunidad que, como Él murió y resucitó por todos, pero también puede ser de que haya alguien que de repente diga, yo no lo tengo de esa manera Jesús en mi vida, ¿lo puedo tener? Sí, claro, a través de una sencilla oración, pidiéndole que entre en tu vida este maravilloso Jesús del cual estamos hablando, pueda entrar en tu ser. Para eso, tener una breve oración, te invitamos a que lo hagas. La pastora nos va a guiar en esa oración y si de repente lo quieres hacer, allí donde tú estás, poder decirle, Jesús, escuché de ti, te quiero en mi vida, quiero que ese propósito esté en mí. Lo puedes repetir esta oración en voz alta donde tú estés. Cierra tus ojos y comparte esta oración. Señor Jesús, entra a mi corazón. Gracias porque moriste en la cruz, porque tuviste un amor extremo y un perdón extremo para mi vida. Gracias porque perdonas todos mis pecados. Te pido que seas el Señor de mi vida. Entra a mi corazón y gracias por todo lo que hiciste en la cruz por mí. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Si hiciste esto, ya eres parte de la familia de Dios y eres parte del propósito por el cual Jesús murió y resucitó. Pero también cada uno de nosotros, déjame tener una breve oración final para que en estos tiempos difíciles, semanas difíciles, en una de esas, también podamos tener esa firmeza, ¿no? Que vamos hacia adelante y vamos hacia la victoria final que el Señor nos prepara. ¿Me acompañas en esta oración? Padre, en el nombre de Jesús, primero tomo este tiempo para agradecerte por tu palabra, agradecerte, Señor Jesús, ahora, porque tú has venido, Señor, has vivido, pero también has sufrido por cada uno de nosotros y nos has enseñado que a veces en las peores circunstancias, en las semanas más difíciles, Señor, no podemos perder la fe por más que nos pase cualquier cosa a nuestro alrededor y saber de que nos espera la resurrección, de que queremos dar paso y debemos dar paso a tu voluntad por encima de todo, aún de la nuestra y a nuestros propios pedidos y sentimientos. Por eso en esta hora, Señor, hoy venimos a decirte gracias y a pedirte tu ayuda, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias y perdónanos, Señor. Perdónanos si te fallamos. Entre comillas, perdónanos si nos dormimos, porque te necesitabas estar, que estuviéramos a tu lado haciendo tu obra y de alguna manera estamos distraídos o prácticamente dormidos. Perdónanos, pero en esta hora, Señor, hoy nos levantamos para ser de aquellos que acompañamos tu reino, que acompañamos tus palabras, que somos de aquellos que también tú nos animas a través de esta tu palabra y hoy nos ponemos en pie. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y en esta hora oro por cada uno de aquellos que tal vez esté pasando una semana difícil, esté pasando un tiempo de dificultad, tal vez de enfermedad. En el nombre de Jesús proclamamos la sanidad divina, Señor, que tú eres nuestro sanador. Tú lo proclamaste a tu pueblo de Israel y lo creemos, Señor, que tú eres nuestro sanador. Declaramos, Señor, tal vez para aquellos que han perdido familiares o alguna situación de extrema, Señor, tristeza. Padre, en el nombre de Jesús proclamamos que esta fortaleza que has tenido tú, oh Jesús, también viene sobre ellos, declarando, Señor, que tu consuelo, que tu Espíritu Santo, que el otro consolador llega sobre sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, trayendo paz, fuerza de búfalo, Señor, en el nombre de Jesús, consuelo
Señor, sobre sus vidas. Hoy proclamamos, Señor, que la provisión, Señor, también estará en aquellos que tal vez han tenido una semana difícil, donde tal vez el trabajo escaseó o se han quedado sin trabajo. Hoy proclamamos que tú eres Jehová Shireh, que tú eres nuestro proveedor. Y hoy decimos, proclamamos, Señor, de que tú también estás atento a nuestras necesidades, como un día inclusive lo estuvo el Señor Jesús ministrando, pero también multiplicando los panes y los peces. Señor, en esta hora te agradecemos por poder estar juntos, por este momento en que podemos estar compartiendo un rato, un momentito, la palabra tuya, porque nos hace bien como iglesia, Señor, y no solo por Nuevos Tiempos Ministry, sino por cada uno de aquellos que en esta hora están conectados, en cada uno de aquellos que en esta hora somos iglesia, porque somos parte de tu familia, somos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Padre, gracias, bendito sea tu nombre, te honramos con todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Queremos en el final darte algunos anuncios. Número 1, ya está lista nuestra página web, ayornada completamente, y así que te invitamos a que la puedas visitar. www.nuevostiemposministry.com, en la página web www.nuevostiemposministry.com. Allí vas a poder que está linda. saber un poquitito más de nosotros, los ministerios. Vaya, chusmela un poquito. Tal vez los de la casa, un montón van a verse por allí, alguno que otro. Y también decirte de que estamos en Facebook, como ahora mismo lo estás viendo. Compártalo a todos los que pueda. Y también en YouTube. En YouTube es en Nuevos Tiempos Ministry, también Nuevos Tiempos Ministry. Les mandamos un abrazo a todos los que se conectaron, gracias por estar ahí. Realmente siempre hay alguien nuevo, así que le agradezco a Dios porque eso nos alienta a seguir. Así que bueno, cada uno de ustedes saben, se puede comunicar con la hermana Rube para sus ofrendas y sus diezmos, así que esperamos seguir siendo como siempre esta iglesia preciosa, que obedece a Dios con todo su corazón en este tema. Así que gracias por honrar al Señor todas las semanas. Dios los bendiga. Desde Amén. ya oramos, extrañamos de ir hasta el alfolí a dejar la ofrenda y ponerse ahí a orar. Lo extrañamos. No sé si usted lo extraña, pero nosotros sí. Siempre es algo que cuando viene alguien de afuera dice, qué bueno que van al alfolí a orar. Así que bueno, ya pronto, si Dios quiere, vamos a poder estar en la iglesia haciendo eso, ofrendando en el alfolí. Así que Dios los bendiga, los amamos con todo nuestro corazón. Los esperamos en el Zoom del miércoles y del viernes. Y creo que bueno, en esta semana va a haber noticias para los jóvenes también. Así que ahí nos hablamos en la semana. Gracias, Dios los bendiga, los amamos con todo nuestro corazón. Un beso, Bye. chao, Dios los bendiga y la paz del Señor les acompañe. Bye. Bye.